Hola amigos, vamos a visitar hoy una escultura monumental de Eduardo Chillida, Elogio del Horizonte. Se encuentra en la ciudad de Gijón y es una obra fantástica. Vamos a acercarnos a conocer sus características. La obra Elogio del Horizonte es una de las más importantes de la destacada trayectoria de Eduardo Chillida, una obra de 1990 que posee además un significado especial por su situación en Gijón, junto al acantilado que ahora vamos a ver. Vamos a hacer un recorrido tanto por las características de la obra como por la trayectoria personal de Chillida y el proceso de creación de la obra. Un lugar singular. Esta es una vista de Gijón, una ciudad de 250.000 habitantes en Asturias, con un desarrollo histórico muy singular, donde el elemento geográfico de la península, que es el Cerro de Santa Catalina, es fundamental. Esta es una visión de cómo sería la ciudad en el siglo XVIII, y fijaros que se trata de un conjunto apiñado de casas junto a dos playas y un cerro, donde nosotros vemos situado como culmen de ella la pequeña ermita de Santa Catalina. Esa ermita había desaparecido y en un momento determinado, en los años 90, con motivo de una operación de regeneración de todo el casco antiguo de Gijón y de este cerro, se propone la situación de una gran escultura monumental que se encarga a Eduardo Chillida y que a partir de ese momento se convierte en un elemento fundamental en el paisaje de la ciudad. Asomada al mar, y de ahí viene su nombre Elogio del Horizonte, que es una definición de las intenciones que Eduardo Chillida quería para esta obra. Vamos a realizar un previo recorrido por la trayectoria de Chillida. Con 24 años comienza a acercarse a la escultura con obras figurativas como este torso, esta forma, muy influido por lo que ha conocido en sus viajes por Europa, las obras de Henry Moore, que en 1930 ya comenzaba a hacer estas formas a medio camino entre lo figurativo y lo abstracto y donde el material es fundamental, o Jacques Lipchitz, que a diferencia de Henry Moore hace del metal una parte importante de su obra y eso va a influir mucho en la obra de Chillida. También las esculturas primitivas griegas que tiene ocasión de conocer y que esa búsqueda por los volúmenes elementales va a ser algo siempre presente en la obra de Chillida. Y claro, dos artistas españoles como Pablo Gargallo con su obra del Profeta, que como en su momento ya comentamos, no solo es el uso del metal y la forma abstraída, abstracta, sino el uso de vacíos en el interior de la escultura, lo que atrae la atención de Chillida, como las obras de Julio González, como este Arlequín, son escultores que no acaban de desprenderse de la figuración, todas sus obras tienen un título y parece que refieren a unos aspectos formales de unos objetos, pero Chillida enseguida va a buscar más abstracción. Y esa abstracción la va a encontrar descubriendo el acero, ese material con el que a partir de un determinado momento va a ser lo principal de su obra. Siempre en contacto con talleres que cerca de San Sebastián, donde él nace, trabaja en el acero para procesos industriales, ahí le vemos ayudando en la conformación de una de sus obras y haciendo esas primeras obras que ya tienen muy poco de figurativo y abren un camino a su búsqueda del material, de la forma, del volumen, del espacio, del vacío, algo muy característico en toda su obra. Unos elementos fundamentales, un punto de inflexión en su obra fueron las puertas para el santuario de Aránzazu, encargadas en 1955, que ya hemos comentado en alguna ocasión, y que son auténticas esculturas abstractas, donde frente a él que se le pide colocar unas puertas con esculturas, él decide que las puertas sean esculturas, recogiendo unos pedazos de chatarra de los talleres próximos de Guipúzcoa y convirtiéndolos en estas piezas en que además el óxido y el paso del tiempo les da un carácter completamente distinto. Su investigación del hierro lo sigue llevando hacia adelante, como esta obra de 1957 o esta de 1964, que además nos introduce en su búsqueda del vacío y en su búsqueda de conceptos, no figurativos, sino conceptuales, siempre en sus obras. Alrededor del vacío, formas como esta sirena varada que se instala en Madrid en 1972 y es un gran momento de inflexión en el arte español porque supone
un primer reconocimiento público de esta escultura abstracta, este lugar de encuentro, actualmente aún expuesto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Otra imagen de esta sirena varada, y sobre todo el Peine del Viento, esta escultura que tiene ocasión de instalar en San Sebastián en 1976 y que supone la primera intervención en el paisaje de Chillida, con unas obras que le hicieron universalmente reconocido, que se han convertido en icono de su obra y que no se alejan de lo que luego vamos a ver plantea en el Elogio del Horizonte. En los años 80 y 90, Eduardo Chillida realiza una serie de obras complejas, muy ricas, donde juega con elementos, con escalas, con tamaños de forma muy diferente. Vamos a hacer un breve recorrido. Tiene pequeñas piezas donde el material es importantísimo, como estas piezas de alabastro, donde empieza a plantear sus reflexiones sobre conceptos. Elogio de la Luz, de 1990. Otras piezas de alabastro donde, fijaros, es muy difícil determinar cuál es la escala del elemento. La pieza de la izquierda es muy pequeña, nosotros podemos llevarla en nuestras manos. La de la derecha es un tamaño intermedio a las grandes piezas monumentales que construirá más adelante. El alabastro es ese material que le permite una transparencia y un juego con la luz según la iluminación. Este proyecto para un monumento de 1969 es como esa primera introducción a edificios, a esculturas, edificios que tendrán en aquellos que se realizaron un gran tamaño y que podrán ser experimentados desde dentro. También las pequeñas piezas podemos jugar con un interior y un exterior, pero en estas su tamaño nos va a permitir convertirlas en una arquitectura en la que se pueden entrar, como este espacios perforados de pequeño tamaño, pero con vocación de ser un gran monumento. Este homenaje a Balenciaga, que sí es ya un edificio en el sentido de que tiene un distinto tamaño y una distinta experiencia espacial. Con esta misma filosofía, Elogio del Horizonte nace en 1985 a partir del encargo que el Ayuntamiento de Gijón realiza a Chillida, ofreciendo la posibilidad de instalar una de sus obras en un acantilado. Chillida ya debía estar preparando una intervención sobre uno de estos lugares costeros y realmente la oportunidad de Gijón es fantástica para probar entre el pequeño tamaño de estas piezas escultóricas, esta es una pieza de acero de lo que luego será el gran elogio, y el gran tamaño monumental de las piezas que realmente se construyeron. Esta es la pieza en Gijón recién acabada. Este gran tamaño supone además un cambio grandísimo en la manera de trabajar de Chillida. Todas estas primeras obras las realiza en taller con su proceso de diseño y de construcción de la pieza él mismo en sus talleres. Posteriormente, las piezas más grandes hacen que requiera de equipos especializados en estos talleres de Guipúzcoa, muy especializados en trabajar con el acero. Fijaros que todas estas dificultades de torcer las piezas y de conseguirles es un proceso que el propio Chillida va controlando momento a momento para conseguir las piezas. El Elogio del Horizonte es completamente distinto. Al estar colocado en ese lugar se decide que se construya en hormigón, además con esas dimensiones, y el proceso es distinto. Chillida trabaja desde el principio con maquetas, como vemos en esta pequeña pieza de madera, que luego se irán construyendo en grande. A partir de estos elementos pequeños se construye una gran maqueta en un taller en material por Span, este corcho blanco. Veis ahí el dibujo del la pequeña maqueta construida por Chillida y el gran tamaño de la escultura tal y como será construida. A partir de esa pequeña maqueta en por Span se construye un molde de madera con el que ese encofrado permitirá hacer la escultura en el lugar de Gijón directamente en la montaña. Fijaros que el proceso de proyecto y construcción lo asemeja más a una obra arquitectónica que a una obra escultórica, y realmente es un gran mérito para Chillida ser capaz de dominar toda la complejidad de ese proceso de construcción. La escultura monumental de Eduardo Chillida se convierte en un hito en el paisaje costero de Gijón, no de modo distinto a como en el romanticismo alemán, como en este cuadro de Friedrich, determinadas ruinas se habían convertido en hito de referencia y en evocación de mundos pasados. El Elogio del Horizonte, situado
en ese acantilado de Gijón. Desde la lejanía aparece como las ruinas de lo que pudo ser un edificio antiguo. Estas distintas escalas de lectura del objeto son muy importantes. Es también visible desde la mar, con lo cual adquiere un cierto carácter de faro o de ruina de algún elemento. Desde la cercanía, el movimiento de aproximación que nosotros vamos realizando nos permite verlo de distinta manera. Cuando vamos subiendo por la ladera de la colina del cerro de Santa Catalina, o cuando ya estamos cerca y la presencia de otras personas nos ayudan a comprender su escala gigantesca. Realmente, hasta que no estás al lado, es difícil darse cuenta de qué grande es el monumento en cuestión. Y cuando nosotros nos acercamos se cumple uno de esos elementos mágicos que quiso Eduardo Chillida, que era introducir el horizonte al que está dedicado el monumento dentro de esta caja mágica que es la forma de nuestro monumento. Fijaros que no es exactamente circular, sino con esta forma elipsoide y con un efecto cóncavo que nos permite recoger los elementos del viento y las formas y el ruido de las olas de una manera singular. En determinados momentos, cuando el viento sopla, se produce un efecto de eco en el interior, que es uno de los atractivos para los visitantes que cada día descubren un sonido distinto en su interior, según que el viento sople del oeste, del este, del mar, esté más agitado, se forma un eco por esa forma cóncava y realmente lo que ha conseguido Eduardo Chillida es meter toda la magia del mar, del océano, del horizonte en esa caja misteriosa, en esa escultura maravillosa que es Elogio al Horizonte. Espero que este breve recorrido os haya resultado interesante. Os animo a visitar personalmente esta maravillosa escultura. Hasta la próxima, amigos.